Hoy día vamos a tocar unos temas que tienen que ver con problemas en las válvulas, en la función valvular. Tenemos a nivel cardíaco 4 válvulas, 2 aurículo-ventriculares y 2 válvulas sigmoideas. Vamos a tocar en general hoy día alteraciones en válvula aórtica, alteraciones en válvula mitral y alteraciones en válvula tricúspide. Iniciemos con problemas en válvula aórtica, valvulopatía aórtica. Anatómicamente, la válvula aórtica está colocada a nivel de la salida del ventrículo izquierdo. Por momentos es como si la diapositiva no pudiera avanzar. No sé si me dejan de escuchar o si me escuchan. Sí, le escuchamos, doctor. Sí, perfecto, ya. Si hay algún momento en el cual el audio falla, me avisan por favor para repetir. Bueno, les decía, en cuanto a válvula aórtica, vamos a revisar en este momento lo que es la parte de lo que sería la insuficiencia. Insuficiencia aórtica es la incapacidad de esta válvula de cerrar adecuadamente, es decir, de impedir que la sangre regrese, regurgite desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Por definición, una válvula tiene una misión fundamental que es permitir solamente el flujo en una sola dirección e impedir el flujo de retorno cuando la anatomía lo demande, cuando la fisiología lo demande. En el caso de la válvula aórtica, su función de cierre fundamentalmente se da durante la diástole, porque en la diástole la presión del ventrículo izquierdo cae por debajo de la presión de la aorta. Si no hubiera una función adecuada valvular, la sangre pues iría, como siempre, por gradiente de la zona de mayor presión a la zona de menor presión. Entonces, en diástole, la aorta supera en presión al ventrículo izquierdo y la sangre regresaría. Si la válvula es normal, la válvula cierra herméticamente e impide este retorno, impide que la sangre pueda regresar. Entonces, cuando no se cumple esto, cuando la válvula no cierra bien, cuando la válvula sus velos valvulares no cierran todo el espacio, pues la sangre fluye de vuelta desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Y estas lesiones de tipo insuficiencia se caracterizan por tener fundamentalmente origen no solamente en la propia válvula, o sea, es decir, en los velos valvulares que anatómicamente la conforman, sino también en la estructura donde se asientan estos velos, que es el anillo valvular. Por lo tanto, puede haber alteraciones en las válvulas propiamente dicha o alteraciones en la base, en la aorta. Cuando hablamos de alteraciones en las válvulas que generan insuficiencia, pues debemos mencionar problemas congénitos, cuando por ejemplo las válvulas no tienen la anatomía normal, la anatomía normal es que la válvula aórtica está conformada por 3 velos valvulares, es tricúspide, pero en algunos pacientes al nacimiento se registra que la válvula no tiene esa configuración, sino solamente tiene dos velos, y eso se llama válvula bicúspide. ¿Qué problema tiene una válvula bicúspide? Pues que el estrés que genera el latido incesante o el paso incesante de la sangre a través de esta válvula, una y otra vez, pues estresa, causa un estrés sobre el velo valvular. Si tenemos 3 velos, pues se distribuye entre los 3, pero si hay solamente 2, se va a distribuir entre 2 y puede dañarlos, ¿ok? Puede afectar su función. Por eso es que una válvula congénita bicúspide puede al final terminar con insuficiencia. También puede ser debido a un daño propiamente del velo valvular por una infección, que sería, por ejemplo, una endocarditis infecciosa. También podría ser por la presencia de alteraciones generadas por enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la fiebre reumática, por las alteraciones de tipo degenerativo, enfermedad mixomatosa. También hay causas traumáticas, un golpe en la zona precordial, ¿no? Puede originar
una alteración funcional de la válvula, traumáticas, entonces es una causa que puede darse. Otras infecciones como la sífilis y enfermedades como la espondilitis anquilosante. Como les decía, así como problemas en las válvulas pueden originar la insuficiencia, también lo pueden hacer enfermedades de la base, enfermedades de la propia aorta. Ahí tenemos como ejemplo la disección de la aorta, en la cual la capa íntima se separa de la capa media, se diseca y puede afectar la válvula, generando insuficiencia. También en algunos pacientes hay degeneración quística de la capa media. En pacientes que nacen con un problema congénito, que es el síndrome de Marfan, en la cual hay una hiperelasticidad de los tejidos conectivos. Y también, bueno, en el caso de enfermedades de base, también puede repetirse el problema congénito de la válvula bicúspide. Y hay unos casos de aneurisma familiar no sindrómico que pueden también afectar esta válvula. Y bueno, como causas ya más secundarias tenemos la aortitis y la hipertensión. Entonces, vamos a tocar la fisiopatología en la insuficiencia aórtica, pero vamos a dedicarnos primero a lo que pasa cuando esto es agudo, cuando la insuficiencia aórtica se presenta de manera súbita. ¿Okay? Si la insuficiencia aórtica se presenta de manera súbita o aguda, va a haber una súbita sobrecarga de volumen sobre el ventrículo izquierdo. Y esta sobrecarga de volumen súbita va a dilatar bruscamente la cavidad ventricular. Este incremento brusco en el radio de la cavidad lo que va a originar es una alteración en el estrés de la pared. Hay una ley en la fisiología cardiovascular que se llama la ley de Laplace. La ley de Laplace relaciona la presión y el radio de la cavidad sobre el grosor de la pared, y como en este caso la dilatación es brusca, no da tiempo a que compensatoriamente aumenta el grosor de la pared. Eso aumenta la tensión parietal y en general aumenta tremendamente el consumo de oxígeno total del ventrículo izquierdo por unidad de masa. Este aumento del consumo de oxígeno, ¿no? Y además que la sobrecarga de volumen tan brusca aumenta la presión de llenado, o sea, aumenta lo que se llama la presión de fin de diástole, va a determinar una fuerte disminución de la perfusión coronaria, causando isquemia. Recordemos que la perfusión coronaria es fundamentalmente un proceso que se da en la diástole. ¿Por qué? Porque en la diástole hay gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo. Recordemos que en diástole el ventrículo izquierdo su presión cae prácticamente a niveles de cero, mientras que debido a que en la capa media de la aorta tenemos fibras elásticas, la presión de la aorta se sostiene y generalmente pues llega a 70, 80 milímetros de mercurio. Entonces hay una gradiente entre esta arteria, aorta, y el ventrículo. Y como sabemos, desde la base de los velos valvulares, de la válvula aórtica, desde los senos de Valsalva, nacen las arterias coronarias. Por ahí va el flujo a alimentar nuestro miocardio. Si hay gradiente, el flujo es desde la aorta hacia el ventrículo. Mientras más gradiente, más flujo. Pero si aumenta la presión de llenado, o sea, aumenta lo que se llama la presión de fin de diástole, ¿no es cierto? La presión que hay al final de la diástole en el ventrículo izquierdo, eso genera de que la gradiente disminuya. Y por lo tanto, hay menos diferencia de presión entre aorta y ventrículo al final de diástole. Eso baja la perfusión coronaria. Este aumento de la presión que les comento puede ser muy importante. Este aumento de la presión puede llegar a ser pues de 30 milímetros de mercurio o incluso más. Entonces, si sabemos que la presión normalmente pues es 0 o 1 o 2 milímetros de mercurio a fin de diástole normalmente y nos vamos a 30, pues eso va a originar ¿qué cosa? Que el ventrículo tenga muchos problemas para cumplir su labor de contracción y llenado. O sea, para que un ventrículo funcione adecuadamente debe eyectar la sangre, contraerse adecuadamente, pero también llenarse adecuadamente. De esta comunión entre sístole y diástole nace una adecuada función del ventrículo. Entonces, al elevarse la presión de fin de diástole, porque todavía, como les decía,
no ha tenido tiempo el ventrículo de poder adaptarse a esta sobrecarga tan súbita de volumen, teniendo por lo tanto poca distensibilidad, entonces no, no puede este ventrículo de tamaño prácticamente normal acomodar, ¿no? Acomodar este volumen que le sobrecarga, que viene tanto de la aorta, de la válvula aórtica, de esta regurgitación que les explico, y también del flujo en diástole que le viene de la aurícula izquierda. Entonces, esta combinación de que no puede acomodar el flujo regurgitante, sumado a que hay también, como les decía, un problema de perfusión coronaria, el gasto cardíaco va a empezar a disminuir. Además también de esto puede haber aumento en la presión intrapericárdica, y esto a su vez determina un alza de la presión de fin de diástole en el ventrículo derecho. Es decir, lo que inició como un problema en el lado izquierdo me refiero sobre el ventrículo izquierdo, puede en la evolución del proceso llegar a determinar también complicaciones en el lado derecho. De hecho, la principal causa de una falla en la función del lado derecho, del ventrículo derecho, es la falla izquierda. Esta sobrecarga del ventrículo derecho, ¿por qué se va a dar? Bueno, por el mecanismo que les acabo de decir, de que aumenta la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y se va a transmitir este incremento hacia la parte retrógrada. Pero también se debe a que el tabique interventricular se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, digamos que es como que no tiene espacio el ventrículo derecho para llenarse, porque también el septum interventricular se desplaza hacia él, hacia el lado derecho. Y bueno, hay la transmisión de la presión diastólica de fin de diástole del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, de ahí a las venas pulmonares, ¿no? Y esto incrementa las presiones del territorio pulmonar. Esto explica, ¿no?, que en los pacientes que tienen insuficiencia aórtica aguda, generalmente terminan teniendo clínica de insuficiencia también del lado derecho. O sea, insuficiencia izquierda e insuficiencia derecha. Eso se llama insuficiencia biventricular. En esta diapositiva solamente es para anotarles, concéntrense solamente en la parte de arriba a la izquierda, que normalmente la válvula aórtica tiene 3 velos, uno que se llama el no coronariano, y 2 velos que son los coronarianos, tanto derecho como izquierdo. De los velos coronarianos derecho e izquierdo nacen las arterias coronarias. Y la que está inmediatamente debajo, la figura que está inmediatamente debajo, representa la posibilidad de que en algunos pacientes nazcan con solamente 2 velos, eso se llama válvula aórtica bicúspide. A diferencia de la insuficiencia aórtica aguda, en la insuficiencia aórtica crónica, la fisiopatología cambia un poquito. ¿Por qué? Porque va a dar tiempo a que se presenten mecanismos de compensación. ¿Cuáles son estos mecanismos de compensación? Son la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la dilatación del ventrículo izquierdo. Al haber hipertrofia del ventrículo izquierdo, como les había comentado en la diapositiva de la fisiopatología de la forma aguda, aquí sí se va a compensar un poco el aumento del radio, lo que les comentaba de la ley de Laplace, y va, por lo tanto, a disminuirse la tensión de la pared, disminuyendo el consumo de oxígeno. Entonces va a haber una sobrecarga de presión menor, va a haber una sobrecarga de volumen menor, y esta presión diastólica final menor va a facilitar que se produzca un mejor vaciamiento del ventrículo izquierdo hacia la aorta durante la sístole. Es decir, aumenta el volumen sistólico. Aumenta el volumen sistólico. En esta diapositiva vemos esta fisiopatología. La insuficiencia aórtica genera de que haya una regurgitación en la diástole que incrementa el volumen del ventrículo izquierdo. Compensatoriamente, al haber incremento del volumen del ventrículo izquierdo, se va a desarrollar una hipertrofia. Una hipertrofia, ese es un incremento de la masa ventricular. También lo que va a pasar es que va a aumentar el volumen de expulsión, el volumen sistólico. Y va a caer la presión diastólica en la aorta. La presión diastólica aórtica va a bajar. Esta diferencia entre que aumenta
el volumen de expulsión, o sea, el volumen sistólico, y por lo tanto aumenta la presión sistólica, y hay una caída en la presión diastólica aórtica, genera que haya una gran diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Es decir, aumenta la presión sistólica, pero baja la presión diastólica. Por lo tanto, la presión de pulso, que es justamente la resta de estas dos presiones, comienza a incrementarse. Cuando incrementa la masa del ventrículo izquierdo, se incrementa la masa, se incrementa también el consumo miocárdico de oxígeno. Pero como les había explicado, aquí hay un problema, porque aumenta la demanda, o sea, tenemos más células que alimentar, más células que oxigenar en el miocardio, pero por otro lado, lo que está pasando es que al disminuir la presión diastólica en aorta, también va a disminuir la perfusión coronaria. Va a demorar, digamos, un poco más el tiempo de expulsión de sangre porque hay mayor volumen en el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Hay más volumen, porque este volumen se incrementó debido a la insuficiencia aórtica, y poder expulsar ese volumen le toma más tiempo al ventrículo. Si tenemos en cuenta que en el ciclo cardíaco la sístole y la diástole ocupan unos porcentajes ya preestablecidos en cuanto a la duración, si yo aumento el tiempo de sístole, pues es a costa de disminuir el tiempo de diástole, o sea, bajo el tiempo de llenado. Y como les había explicado, en la fase diastólica es que se produce la perfusión miocárdica, es donde se da el flujo coronario. Por lo tanto, al final va a disminuir el aporte de oxígeno hacia el miocardio. Entonces, por un lado tenemos aumento del consumo y por el otro lado tenemos disminución del aporte. ¿Eso a qué te lleva? Te lleva a isquemia miocárdica. La isquemia miocárdica va a llevar al final a una alteración en la contractilidad también del ventrículo, una disfunción del ventrículo izquierdo. Se va a tener que recurrir a mecanismos de compensación, ¿no? Que es incrementar aún más la presión de llenado, la precarga, y eso va a generar una dificultad de vaciamiento de la sangre que viene de los pulmones hacia el ventrículo, ¿no? Eso genera congestión pulmonar y genera disnea. Entonces, esta diapositiva es importante para entender todo lo que va a pasar en el paciente que empieza a tener el problema de que la válvula aórtica no le funciona adecuadamente. Va a tener toda una serie de cambios en el volumen ventricular, en la presión ventricular, en la presión de fin de diástole, en lo que el ventrículo puede eyectar, en su perfusión coronaria, ¿no? Conduciendo al final a un círculo en el cual más se debe consumir de oxígeno, o sea, hay un mayor consumo de oxígeno miocárdico, pero hay menor aporte. Este desbalance en el equilibrio que debe haber genera una isquemia miocárdica que lleva finalmente a una alteración en la función ventricular y a una insuficiencia cardíaca. ¿Qué síntomas puede darse en una insuficiencia aórtica? Bueno, los síntomas se pueden dar porque, como aumenta el volumen cardíaco, ¿no es cierto? Hemos dicho que hay un aumento del volumen de expulsión, del volumen sistólico, y hay una disminución de la presión en diástole en la aorta, pues eso genera muchas palpitaciones, muchos movimientos pulsátiles de cabeza, de tórax, etcétera, que es muy característico de este cuadro. O sea, de hecho, es una de las patologías en la medicina que más signos puede tener, que tiene mayor signología. Además de eso, además del hallazgo de estas palpitaciones, estos movimientos, también puede originar, por esa alteración que está en el cuadro de la fisiopatología, de desbalance entre consumo de oxígeno y aporte, puede dar angina, ¿no? Puede dar un cuadro de angina, de dolor precordial anginoso. Y la hipertensión que se va a dar en fin de diástole del ventrículo izquierdo, que se transmite hacia la aurícula izquierda, va a llevar ¿a qué? Va a llevar a que la presión capilar pulmonar también incremente. Y eso puede originar que haya congestión pulmonar y nos da los datos de disnea,
de ortopnia, de disnea paroxística nocturna y, en casos más avanzados, edema pulmonar. Y finalmente, la vasculatura pulmonar tiende a defenderse de esta sobrecarga de presión, haciéndose más gruesa la capa media de las arteriolas pulmonares. Eso lleva a hipertensión en la arteria pulmonar y al final también, como hemos dicho, afecta el ventrículo derecho y la falla se hace biventricular con datos de insuficiencia cardíaca congestiva. El soplo característico que se va a observar en la insuficiencia aórtica es el soplo que se da en diástole. Es el soplo en decreciendo, en descenso, que empieza después del segundo ruido. Sin embargo, debido a la sobrecarga de volumen que da esta regurgitación, la sangre que es eyectada, que es expulsada por la aorta en sístole, puede salir con cierta turbulencia, porque hay un mayor volumen y puede dar un soplo sistólico aórtico funcional, como si hubiera una estenosis aórtica. En realidad no existe la estenosis aórtica, sino lo que pasa es que hay mucho volumen que eyectar, y este mayor volumen de eyección genera de que se deba expulsar una mayor cantidad de sangre en unidad de tiempo, dando una turbulencia, ¿no? Y da un soplo sistólico aórtico funcional. En el examen físico, el primer ruido puede estar un poco disminuido, el segundo ruido puede tener un desdoblamiento paradojal. ¿A qué se llama desdoblamiento paradójico del segundo ruido? Bueno, el segundo ruido está conformado por el cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula pulmonar. Cuando cierran estas dos válvulas sigmoideas, producen el segundo ruido. Normalmente este cierre se da en un orden de tiempo, ¿no? Primero se cierra la válvula aórtica y luego se cierra la válvula pulmonar. Eso es lo que normalmente pasa. Pero los cierres son tan pegaditos en tiempo que generalmente en nuestro oído se escuchan como un solo ruido. Sin embargo, en la insuficiencia aórtica, como hay mayor volumen que debe expulsar el ventrículo a través de la válvula aórtica, esto puede hacer que el cierre de la válvula aórtica se retrase. Es decir, primero cierra la pulmonar y después cierra la válvula aórtica. Y a veces es tanto el tiempo que le toma poder eyectar la sangre que el cierre es muy posterior. Y entonces ahí cuando ocultamos, podemos escuchar un segundo ruido que tiene un desdoblamiento, o sea que se escucha en sus dos componentes, se escucha el cierre pulmonar y se escucha el cierre aórtico, en orden invertido. Aquí se ha cerrado primero el pulmonar, la válvula pulmonar, y luego se ha cerrado la válvula aórtica. Por eso se llama desdoblamiento paradójico. Luego tenemos como característica del examen físico un soplo regurgitante de alta frecuencia, ¿no? Si es un soplo de alta frecuencia, lo vamos a escuchar mejor con la parte del estetoscopio que se llama el diafragma, la parte planita, no con la campana. La campana del estetoscopio nos sirve para escuchar en mejor manera los ruidos de baja frecuencia, pero este es de alta frecuencia, entonces usamos el diafragma. Y podemos aumentar la posibilidad de ocultar este soplo si hacemos que el paciente tome una posición sentada hacia adelante y hacemos que el paciente esté en expiración, es decir, le decimos al paciente que por favor bote todo el aire, ¿no? y aguante. Bote todo el aire, ¿no? Expiración forzada, y lo hacemos inclinar al paciente hacia adelante. En pacientes en los cuales la regurgitación aórtica sea importante, o sea, hay una insuficiencia aórtica importante, la regurgitación aórtica puede originar que esta columna de sangre que regresa hacia el ventrículo justo choque contra el velo anterior de la válvula mitral. El velo anterior de la mitral en diástole trata de abrirse, trata de aumentar el diámetro del orificio mitral para que la sangre pueda venir de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Pero como hay una columna de sangre que regresa de la aorta, esta columna golpea el velo anterior de la mitral e impide que abra adecuadamente. O sea, lo mantiene, digamos, como que a medio abrir nada más. Entonces, como no abre tan bien la válvula mitral, también hay una turbulencia en el paso de la sangre de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, como si fuera una estenosis mitral. Eso se llama el soplo de Austin Flint, que es un soplo que se ausculta en el área mitral
en la fase diastólica, en la fase media de la diástole o tardía de la diástole. Producto, como les acabo de explicar, de que la válvula mitral no abre bien al tenerse una columna de sangre regurgitante de la aorta muy importante. Otro hallazgo importante del examen físico es lo que les decía, que existe una diferencial importante de presiones. Es decir, un paciente puede tener, por ejemplo, presión arterial sistólica de 190 y presión arterial diastólica de 50. Entonces, la diferencia de presión tan importante entre sístole y diástole es lo que nos da unas presiones de pulso pues muy llamativas, ¿no? Entonces, todo es pulsátil, todo le pulsa al paciente. El choque de punta es hiperdinámico y en algunos pacientes puede haber frémito supraesternal. Los pulsos entonces van a ser saltones debido a esta presión de pulso incrementada. Y dependiendo de qué parte del cuerpo veamos latir o pulsar, tenemos diferentes signos. Por eso le decía que es una de las patologías que tiene más riqueza en los hallazgos de signos, ¿no? En nuestro examen físico. Si vemos que en el paciente la cabeza pulsa, o sea, la cabeza tiene como latidos, eso se llama el signo de Muset. Si observamos la pupila y la pupila late, el signo de Landef. Hacemos que el paciente, bueno, abra la boca, vemos la úvula, y si la úvula late, se llama el signo de Müller. Si pulsa el hígado, es el signo de Rosenbach. Si pulsa el vaso, el signo de Gerhardt. Y un dato que es muy fácil de encontrar es que presionamos ligeramente en la uña, el lecho unguial, contra justamente el dedito y observamos que esa parte de presión se puede observar en la uña como la sangre entra y sale, es pulsátil. Eso se llama el signo de Quincke. Y en pacientes en los cuales podamos colocar un estetoscopio a nivel de la femoral, podemos encontrar una especie como si fuera una especie de bala que sale, signo del pistoletazo. Bueno, y hay varios más, Traube, Durosies, Hill, Corrigan, no interesa el nombre, lo que interesa es saber por qué se producen. ¿Por qué se producen? Porque, como les decía, la sístole, el volumen de expulsión va a aumentar, pero en diástole, debido a que la sangre sale de la aorta por la insuficiencia aórtica, la aorta no puede sostener la presión diastólica y se produce una gran diferencia de presiones. En la placa, en la radiografía, lo que vamos a observar es que hay una dilatación, crecimiento, cardiomegalia, a expensas de cámaras izquierdas. Entonces, el ventrículo izquierdo crece hacia abajo y hacia afuera. Entonces, en el índice cardiotorácico vamos a encontrarlo incrementado, mayor a 0,5, con datos radiológicos de crecimiento del ventrículo izquierdo. Los pacientes que tengan insuficiencia aórtica leve o incluso moderada sin síntomas, muchas veces solamente requieren observación. O sea, solamente los observamos, no le damos un tratamiento, digamos, medicamentoso, pero sí debemos tratar de evitar que las válvulas se dañen, ¿no? Que las válvulas tengan infección. Entonces se recomienda profilaxis para la endocarditis bacteriana. Cuando un paciente, por ejemplo, que tenga insuficiencia aórtica vaya por un procedimiento dental, por ejemplo, para que les traigan una pieza dentaria, pues lo tenemos que proteger. Le damos antibióticos para prevenir la endocarditis. Y estos pacientes que hemos decidido solamente observarlos, pues hay que revisarlos, hay que citarlos cada 1 a 2 años para ver cómo va el problema valvular. En la insuficiencia aórtica severa ya podemos empezar a darle al paciente ciertos medicamentos para tratar de ayudar. Por ejemplo, podemos darle digoxina. La digoxina es un agente inotrópico, o sea que mejora contractilidad y de esta manera podemos tratar de reducir el volumen del ventrículo izquierdo. También podemos tratar de dar medicamentos que sean vasodilatadores, ¿no? Con acción arterial, ¿reducen qué? Reducen la regurgitación. ¿Por qué? Porque si damos vasodilatadores, lo que estamos haciendo, ¿no? Es disminuyendo la poscarga. Al vasodilatar, bajamos la resistencia contra la cual el ventrículo izquierdo tiene que inyectar la sangre. Por lo tanto, favorecemos el flujo hacia la aorta y menos sangre va a regresar. Entonces, vasodilatadores nos pueden ayudar. Y
por lo menos algunos estudios han demostrado que el tratamiento crónico con un calcio antagonista no dihidropiridínico, que se llama nifedipino, retrasa el momento de la intervención quirúrgica. Sin embargo, generalmente el paciente va a avanzar, va a progresar en sus daños valvulares y se puede llegar al momento en el cual tenga indicación de reemplazo valvular, o sea, una indicación quirúrgica. Si nos damos cuenta, aquí todos los medicamentos que demos, las tabletas que demos, los medicamentos que demos son solamente paliativos, porque el problema es mecánico. O sea, aquí no es que estemos arreglando la válvula con la pastilla. Acá lo que hay es un problema mecánico y la solución, por lo tanto, es reparar la válvula. O sea, es mecánicamente reparar la válvula. Tenemos que hacer algo para que la válvula cumpla su función adecuadamente. A diferencia de lo que sucede cuando hay una estenosis aórtica, cuando hay insuficiencia aórtica, en el caso de ella, si es insuficiencia, muchas veces el esperar que aparezcan síntomas ya es muy tardío, porque cuando aparecen los síntomas de falla cardíaca, ya el ventrículo se encuentra muy dañado y a veces de manera irreversible. Entonces, tenemos que adelantarnos a la aparición de los síntomas. No debemos esperar a que el paciente tenga síntomas para decirle que se opere. Entonces, cuando el paciente está asintomático, o sea, asintomático y sabemos que tiene este problema, tenemos que estarlo chequeando para evaluar si presenta depresión de la función ventricular, o sea, si la función del ventrículo comienza a caer. ¿Para qué? Para evitar que esta función entre a un periodo de daño irreversible. Es decir, si esperamos a que el paciente siga en su problema, así lo operemos, así reparemos perfectamente la válvula, muchas veces el ventrículo ya no se va a recuperar después de la intervención. ¿En qué basamos la indicación de la cirugía entonces? Bueno, se basa en la determinación de los volúmenes del ventrículo y la fracción de eyección. ¿Mediante qué método? Usamos el método que se llama la ecocardiografía. De hecho, la ecocardiografía es el examen de elección, el examen del gold estándar para esta patología. Y esta ecocardiografía debe realizarse, bueno, a intervalos seriados, si hemos decidido hacer un seguimiento del paciente, por ejemplo, cada 6 meses o cada 12 meses, para evaluar qué cosa, para evaluar si empieza el ventrículo izquierdo a dilatarse o si empieza a caer la fracción de eyección. Y tenemos unas cifras que, digamos, serían más fáciles de recordar si nos recordamos estas cifras con la famosa regla de los 5, la regla de los 5. Entonces, si un paciente le evaluamos por ecocardiografía del ventrículo y encontramos que el diámetro a fin de sístole está por encima de 50 milímetros, 5 centímetros, ¿no? La fracción de eyección está por debajo del 50%, 50%, y el volumen telesistólico es superior a 55 mililitros por metro cuadrado, pues este paciente debería ir a cirugía. Por eso les decía que hay que recordarse como la regla de los 5, porque en todos los valores que les estoy dando interviene el número 5, ¿no? Diámetro telesistólico mayor a 5 centímetros o 50 milímetros, fracción de eyección por debajo del 50% y volumen telesistólico superior a 55 mililitros por metro cuadrado. Entonces, si un paciente tiene insuficiencia aórtica y tiene síntomas, pues indudablemente debería ir a reemplazo valvular. Y si no tiene síntomas, tenemos que hacer un seguimiento muy estricto. ¿Para qué? Para no permitir que se deteriore el ventrículo. Si la función ventricular se empieza a disminuir, a deprimir, pues tenemos que reparar la válvula, ir a cirugía. Si la función ventricular se mantiene buena y no hay dilatación, pues podemos mantener un seguimiento. En algunos pacientes en los cuales la cirugía, bueno, debe retrasarse porque están en condiciones médicas no adecuadas para llevarlos al procedimiento, puede utilizarse un tratamiento médico paliativo. Este tratamiento médico se puede basar en vasodilatadores de acción directa. Por ejemplo, se puede usar nitroprusiato, ¿no?, que es un vasodilatador muy potente, y agentes inotrópicos para mejorar contractilidad. Ahí están los medicamentos como la dopamina, la dobutamina, ¿no?, la milrinona, etcétera, que son agentes inotrópicos positivos. En estos pacientes se trata con estos
este tratamiento de estabilizar su estado clínico, pero de ninguna manera lo estamos curando, como les repito, porque el problema es mecánico. Tenemos que ir a reparar la válvula. Esto viene a ser como una especie de puente nada más. Si hay pacientes con insuficiencia aórtica severa crónica y que además tengan insuficiencia cardíaca, se puede añadir al tratamiento inhibidores de la enzima de conversora de angiotensina, o sea, IECAS, inhibidores de enzima convertidora, y estos son tratamientos de elección cuando la cirugía esté, bueno, retrasada, contraindicada por el estado del paciente o porque el paciente se niega a su cirugía, o en casos de disfunción ventricular izquierda. Ahora, si el paciente es asintomático, con una presión arterial alta, que generalmente es lo que vamos a encontrar, como les comentaba, por esta característica de su fisiopatología, pues podemos administrar tratamiento para bajar un poco la presión. Entonces aquí cabe vasodilatadores, como les decía, todo aquel medicamento que favorezca que la sangre vaya hacia la aorta y regurgite menos. Ahí podemos incluir en el tratamiento los inhibidores de enzima convertidora o fármacos que bloqueen los canales de calcio, como les decía o les hablaba de la nifedipina. Y no olvidar que estos pacientes deberían tener profilaxis para evitar endocarditis. En general no está probado el papel de los vasodilatadores para retrasar la cirugía en pacientes asintomáticos que no tengan hipertensión arterial. O sea, si el paciente está asintomático y su presión arterial es normal, el papel del vasodilatador es un poco relativo. Entonces, ¿cuándo debemos operar una insuficiencia aórtica? Bueno, el primer paso es común, bueno, a todos los pacientes que tengan esta patología, y es que debemos evaluar la severidad. ¿Cómo evaluamos la severidad? Bueno, la severidad la evaluamos a través de la ecocardiografía. La ecocardiografía nos dice, ¿no?, que la fracción de regurgitante severa es importante, entonces ya sabemos que es severa, y también nos permite la ecocardiografía determinar cómo está la fracción de eyección. La fracción de eyección es cuánto el ventrículo en porcentaje puede eyectar de su llenado. Si la fracción de eyección está conservada, recordemos que la fracción de eyección normal es 60%, entonces si está conservada, de acuerdo a las guías, bueno, debemos evaluar que no tenga ningún síntoma, porque ya hemos dicho que si el paciente es sintomático debería indicarse, ¿no?, cirugía. Bueno, descartamos presencia de síntomas, pero debemos también tratar de recurrir a formas de tratar de que los síntomas sean evidentes. Una de las formas es hacer pruebas de esfuerzo, o sea, aumentar la demanda sobre ese ventrículo. Hacemos al paciente caminar en una faja y vemos si aparecen síntomas al esfuerzo. Y repetimos que debe descartarse, ¿no?, la dilatación del ventrículo izquierdo mediante las técnicas de ecocardiografía. Ya habíamos hablado del diámetro de fin de sístole mayor de 50 milímetros, y aquí estamos añadiendo también un dato más, que es el diámetro de fin de diástole. Diámetro de fin de diástole del ventrículo izquierdo mayor de 7 centímetros, 70 mililitros. En pacientes en los cuales hagamos ecocardiografías y no encontremos la dilatación que indique la cirugía, o no encontremos la caída de la fracción de eyección, podemos también paralelamente usar algunas técnicas que nos permitan detectar precozmente cuándo el paciente debería operarse, antes inclusive que se presenten alteraciones en la ecografía. Uno de los métodos es determinar biomarcadores. Entonces podemos dosar en el paciente el péptido natriurético cerebral, BNP, o también su fracción aminoterminal, el NT-proBNP. Los puntos de corte varían según diferentes laboratorios. Bueno, en general para el BNP 130 picogramos por mililitro, y para el NT-proBNP es de 602, pero eso varía. O sea, cuando ustedes vean en su práctica clínica médica un paciente con insuficiencia aórtica, pues tienen que pedirle al laboratorio donde ustedes envíen para el dosaje de estos biomarcadores cuáles son sus rangos de referencia, para que ustedes sepan. Y si encontramos que estos niveles de biomarcadores están permanentemente elevados, o sea, siempre altos durante el seguimiento, pues sería mejor hablar con el paciente para recomendarle ya cirugía, aun cuando, como les decía, la ecografía no muestre dilatación. Entonces,
Estos biomarcadores nos ayudan para determinar momento quirúrgico. Y en algunos pacientes es útil hacer la ecocardiografía, pero no la ecocardiografía convencional, sino una que se llama de estrés. En la eco de estrés lo que hacemos es infundir al paciente por vía endovenosa medicamentos para aumentar la contractilidad del corazón y observamos cómo va aumentando esta contractilidad según aumentemos la dosis del medicamento inotrópico. Si no aumenta la contractilidad, o sea, si la reserva contráctil del ventrículo izquierdo está deprimida, entonces podríamos decir que el paciente podría ser pasible de llevarse a una cirugía. Porque si no hacemos nada y dejamos que se siga deteriorando la reserva contráctil del ventrículo izquierdo, aun cuando después lo operemos al paciente, pues no se va a recuperar su función. Finalmente hay un estudio que se llama el estudio de strain. El strain es una deformación longitudinal del miocito que se puede observar a través de ecocardiografía también, ¿ya? Entonces se ha visto que una disminución en la deformación longitudinal del ventrículo izquierdo mediante una técnica que se llama speckle tracking, entonces esto ha demostrado que es predictivo en progresión de la enfermedad. Entonces podemos decirle al médico ecocardiografista no solamente que me mida, ¿no es cierto?, que me mida los diámetros, que me mida la fracción de eyección y todo lo que hemos estado hablando como criterios de seguimiento, sino también que me haga un estudio de strain, ¿no? Un estudio de strain. Cuando ya decidimos entonces intervenir al paciente, la intervención es sustituir la válvula aórtica afectada por una prótesis, que puede ser biológica o mecánica. Pero en algunos pacientes, además de problema en la propia válvula, existe también una importante dilatación de la raíz de aorta. Si tenemos una raíz de aorta dilatada, pues ya no solamente cambiamos la válvula, porque de todas maneras ya hay una afectación de la raíz. Y entonces es necesario en ocasiones sustituir ya todo el conjunto anatómico, o sea, sacamos la raíz de la aorta quirúrgicamente y la reemplazamos por un tubo, ¿no? Para corregir esta dilatación, y en ese tubo vienen válvulas ya, válvulas protésicas, eso se llama tubo valvulado. Y aquí, cuando colocamos tubo valvulado, evidentemente, pues tenemos que reimplantar las arterias coronarias. Porque las arterias coronarias, como les acabo de explicar en la primera parte de mi charla, nacen de los senos de paloma, senos de Valsalva, que están a nivel de las válvulas de la aorta, de la válvula aórtica. Se han iniciado ya técnicas reparadoras de la válvula aórtica, tratando de evitar colocar prótesis. Recordemos que el colocar prótesis muchas veces genera necesidad de medicación crónica como anticoagulantes. Entonces están tratando de desarrollar técnicas de reparación, pero estas técnicas requieren pues equipos con alta experiencia, ¿no? Y bueno, su éxito no es tan bueno si no se tiene una formación adecuada de estos equipos. ¿Alguna pregunta sobre insuficiencia aórtica? Muy bien. Una pregunta para el grupo. Si tenemos un paciente que tiene insuficiencia aórtica severa, no tiene síntomas y tiene una fracción de eyección de 55%, ¿tiene indicación quirúrgica o no? Paciente asintomático, no tiene síntomas. ¿Cómo? A ver, no. La respuesta es no. No tiene, pues, no tiene, porque habíamos dicho la regla de los 5. Y en la regla de los 5, cuando les dije el seguimiento por ecocardiografía, les dije la fracción de eyección que representa peligro para el paciente es cuando baja de 50%. Y aquí les he dicho en este ejemplo que el paciente tenía 55% de fracción de eyección. ¿Ok? Listo. Pasamos a estenosis aórtica. En estenosis aórtica, el problema es lo contrario. Aquí el problema no es que la válvula no cierre bien, como en la insuficiencia. Aquí el problema es que la válvula no abre bien.
Entonces, la estenosis aórtica representa una incapacidad para la sangre de circular libremente desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Por qué? Porque la válvula aórtica está muy cerradita, no abre. Entonces es una obstrucción a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo. Y como el ventrículo izquierdo tiene como misión eyectar la sangre hacia la aorta, pues lo que hace es aumentar su presión, o sea, trata de vencer esta resistencia que le hace esta estenosis aórtica, aumentando ¿qué? Aumentando la presión que hay en el ventrículo izquierdo. Y eso es gradiente de presión entre ventrículo izquierdo y aorta. Entonces, en una estenosis aórtica, si ustedes le toman la presión al paciente en el brazo y le encuentran pues 120 de presión sistólica, pues lo que va a pasar seguramente, si le pueden medir mediante alguna técnica la presión dentro del ventrículo izquierdo, le van a encontrar pues 200, ¿no? O sea, una gran presión dentro del ventrículo izquierdo que debido a la estenosis aórtica baja tremendamente, ¿no? Baja tremendamente. Esta gradiente representa pues un daño permanente, una carga permanente, una sobrecarga permanente sobre el ventrículo izquierdo, ¿no? Su etiología puede ser reumática, degenerativa o congénita. Entonces, en estenosis aórtica hay una obstrucción a la eyección de sangre, en la fisiopatología me refiero, una obstrucción de sangre a la salida del ventrículo izquierdo, que puede ser a diferentes niveles, puede ser a propio nivel valvular, puede ser sobre las válvulas, eso se llama estenosis supravalvular, puede ser por debajo de las válvulas, eso se llama subvalvular, o puede deberse a una alteración en el propio miocardio a consecuencia de una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Si es valvular, puede ser congénita, o sea, uno puede nacer con problemas congénitos de estenosis aórtica, o adquirida. Si es adquirida, la más frecuente es la estenosis aórtica degenerativa o senil, que es una calcificación progresiva de los velos valvulares aórticos que va impidiendo su apertura conforme avanza la edad. Y la otra posibilidad es que sea secundaria a una fiebre reumática. En el caso de la estenosis aórtica degenerativa o senil, tiene los mismos factores de riesgo que la aterosclerosis, ¿no? El proceso de aterosclerosis tiene factores de riesgo ya conocidos. Ahí está la hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, ¿no? Tabaquismo y otros más. En la fisiopatología, aquí hay una reducción de la apertura de la válvula aórtica, o sea, la válvula aórtica no abre. Y eso genera gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Compensatoriamente se va a desarrollar una hipertrofia ventricular izquierda, o sea, la masa del ventrículo izquierdo va a tratar de compensar este cierre de la válvula aórtica aumentando su fuerza de contracción. Es un mecanismo de compensación. Pero este aumento en la masa ventricular izquierda va a llevar a una disminución de la distensibilidad. O sea, el ventrículo izquierdo ya no va a poder aceptar un volumen de sangre de la misma forma que lo hacía cuando no tenía esa hipertrofia. Es una alteración entonces en la diástole. Y esto genera una mayor necesidad de oxígeno por el miocardio. ¿Qué síntomas nos va a dar? Bueno, puede ser asintomática, pero aquí los síntomas que pueden darse, en el caso de la estenosis aórtica, pueden recordarse con la regla de las Ds, D de dado. Primer síntoma, disnea, ¿no? Disnea de esfuerzo. Segundo síntoma, dolor precordial, o sea, angina de pecho. Tercer síntoma, desmayo, ¿no? Síncope. O sea, por eso le decía que pueden acordarse con las 3 Ds. Disnea, dolor y desmayo, ¿no? Que representan pues lo que está en la diapositiva. Disnea de esfuerzo, angina de pecho y síncope. En cuanto a los signos, bueno, en el pulso van a encontrar un pulso arterial parvus y tardus. Parvus significa que es un pulso de poca amplitud y tardus significa que es un pulso que se retrasa. Pequeño y tardío, parvus y tardus, et tardus. El choque de punta es bastante notable y hay un frémito sistólico muchas veces. En la auscultación
cuando escuchamos al paciente, podemos encontrar un soplo mesosistólico en foco aórtico que irradia al cuello. Ese soplo mesosistólico tiene forma romboidal, creciendo decreciendo, como si fuera un rombo. Y es muy rudo, muy áspero, muy característico. Si lo escuchan ustedes una vez ya no se olvidan. Entonces es un soplo que se da en el foco aórtico, que está ubicado en el segundo espacio intercostal, borde paraesternal del lado derecho, irradiado al cuello. Acá también puede haber un desdoblamiento paradojal del segundo ruido por retraso en el cierre de la válvula aórtica. Como hay una alteración de distensibilidad, puede haber presencia del cuarto ruido cardíaco y puede darse disociación estetoacústica. En el diagnóstico repetimos los tres datos fundamentales: angina, síncope y disnea. La angina, ¿por qué se va a dar? Bueno, la angina se va a dar porque en la estenosis aórtica, la parte en la cual se originan las arterias coronarias, que es justamente en los senos de Paloma, los senos de Valsalva que están allí, pueden estar también afectados por esclerosis, por calcificación, entonces puede haber menos aporte, ¿no? Puede haber una menor cantidad de sangre a través de coronarias. ¿Esto se acompaña de qué? De que hay una hipertrofia severa del ventrículo. La hipertrofia va a aumentar la demanda de oxígeno. O sea, menos aporte, mayor demanda. Y en algunos pacientes se calcula que en 25% de los pacientes puede haber una enfermedad coronaria asociada. O sea, una obstrucción en la arteria coronaria independiente de la estenosis aórtica. En caso del síncope se produce porque hay una obstrucción fija de la salida de sangre a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y si hay una obstrucción fija, ¿no? Si yo aumento la demanda, si por ejemplo le digo a la persona que por favor me camine o me corra, pues esta obstrucción fija representa que el flujo cerebral puede caer, el flujo cerebral puede bajar. Entonces no es fácil para este paciente, para este corazón, aumentar el gasto cardíaco. Ya en reposo está en el límite. Si le hacemos pues hacer algún ejercicio, aumentamos la demanda, pues ya no puede darse abasto, baja el flujo sanguíneo a nivel cerebral y puede darse un síncope. Y en cuanto a la insuficiencia cardíaca, puede ser por alteración en la función sistólica o diastólica. Parece mentira que haya disfunción sistólica, pero puede darse, ¿no? Acá hay un corazón bastante hipertrofiado, ¿no? Tú dirías, pero se va a contraer muy fuerte, sí, pero es insuficiente. Y diastólica porque justamente les decía que va a haber una alteración de distensibilidad. Y finalmente esto va a llevar a una fibrosis, ¿no? Una fibrosis del miocardio, una alteración del esqueleto, ¿no? Del corazón y va a alterar la contracción. En caso del soplo, como les decía, empieza después del primer ruido cardíaco y tiene una forma romboidal, una forma creciendo decreciendo, como si fuera un diamante. Este soplo es un soplo rudo, un soplo áspero, un soplo que se irradia al cuello y en algunos pacientes puede escucharse lo que se llama el clic de apertura. El clic de apertura es producido cuando la válvula aórtica abre. Normalmente la apertura de las válvulas no deberíamos escucharlas. No escuchamos cuando abre la válvula aórtica, no escuchamos cuando abre la válvula mitral. Lo que escuchamos son sus cierres, ¿no? Primer ruido, cierre de la válvula mitral, cierre de la tricúspide. Segundo ruido, cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Pero cuando hay una alteración, digamos, patológica en la válvula, al abrirse puede producirse un clic, que antecede la aparición del soplo, evidentemente. El tratamiento médico de la estenosis aórtica, recordemos que como la causa más importante es la estenosis aórtica degenerativa o senil, les decía que este es un proceso que es muy similar al desarrollo de la aterosclerosis. Entonces, cuando hacemos tratamiento de este problema, tenemos que modificar todo aquel factor de riesgo que incremente aterosclerosis. Hipertensión, muy bien controlada. Diabetes, muy bien controlada. Dislipidemia, o sea, colesterol alterado, muy bien controlado. Tabaquismo, pues el paciente deja de fumar, ¿no? Obesidad, estrés, etcétera, todo eso bien controlado. Entonces, prevenir la aterosclerosis es prevenir, ¿no?, la progresión de la estenosis aórtica. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso.
Si el paciente está sintomático, si el paciente ya tiene síntomas, las 3 Ds que les he repetido hasta el cansancio, eso requiere cirugía. O sea, si un paciente tiene estenosis aórtica y tiene síncope, o tiene angina, ¿no? O tiene disnea, pues ya debemos decirle al paciente, usted ya debe operarse, porque no hay ningún tratamiento médico que sea capaz de retrasar la opción quirúrgica. En este caso son inevitables. En algunos pacientes que tienen estenosis aórtica, ya por enfermedades de fondo preexistentes o por deseos del propio paciente que no quieren operarse, no, digamos, no aceptan cirugías o no son aptos, entonces pueden ser tratados médicamente. ¿Y ahí qué medicamentos podemos usar? Podemos usar digital, diuréticos, IECAS, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, los ARA2, si presentaran insuficiencia cardíaca. Hay una población que es muy importante, que son los niños y los pacientes jóvenes. Estos niños o pacientes jóvenes que tienen estenosis aórtica, si confirmamos que es severa, o sea, el área de la válvula aórtica es menor a 1 centímetro cuadrado, eso se llama estenosis aórtica severa, deben ir a cirugía de inmediato. ¿Por qué? Porque estos pacientes, niños y jóvenes, pueden tener lo que se llama la muerte súbita. O sea, no es como el paciente ya maduro o senil, en el cual podemos esperar los síntomas para indicar cirugía. Aquí, en niños, debemos indicar cirugía muy precoz. Entonces, en el resto de los pacientes, ya maduros o ancianos, este riesgo es bajo o muy bajo de muerte súbita antes que aparezcan los síntomas. Y los síntomas tienen relación directa con la supervivencia. Por ejemplo, la supervivencia, la sobrevida media es de 5 años después de que comienza la angina. O sea, cuando aparece el dolor de pecho, el 50% de los pacientes van a estar muertos a los 5 años si no hacemos nada. Esto se reduce a 3 años cuando aparece síncope. Y es menor, es en 2 años después que se manifiesta la aparición de disnea, insuficiencia cardíaca. Entonces, apenas el paciente tenga síntomas, pues debería indicársele la cirugía valvular. El tratamiento quirúrgico consiste en reemplazar la válvula estenótica por una prótesis. Esto en general implica cierto riesgo, ¿no? Siempre es un procedimiento que tiene riesgo, porque para reemplazar la válvula aórtica por una prótesis, pues evidentemente tenemos que detener al corazón, o sea, tiene que hacerse bajo bomba. Tiene que hacerse bajo bomba corazón-pulmón. El paciente debe estar pues con el corazón parado. Entonces, este cambio implica un riesgo quirúrgico más o menos del 5 al 10% en centros médicos que tienen ya nivel, que son experimentados. Antes se decía que un paciente de 80 años, o mayor, mejor dicho, de 80 años, ya no debería ir a reemplazo valvular. Pero ahora se han visto que pacientes incluso de mayores de 90 años pueden con seguridad a este procedimiento quirúrgico. En algunos pacientes se puede hacer un procedimiento alternativo a la cirugía que se llama la valvuloplastía aórtica percutánea con catéter balón. Acá se inserta por vía femoral un catéter que tiene en la punta un balón que infla, entonces lo ubica el hemodinamista en la válvula aórtica y procede al inflado del balón tratando de romper las adherencias, pues todo lo que está originando que la válvula pues esté cerrada. Pero, a diferencia de lo que pasa con la valvuloplastía mitral, en el caso de la aórtica, los resultados no son muy buenos. Y finalmente, en algunos pacientes, a pesar de que la cirugía de reemplazo, como les decía, es un procedimiento que en centros experimentados tiene una baja morbimortalidad, pero no todos los pacientes están dispuestos a soportar esta cirugía. Entonces dicen, no, doctor, yo no me quiero operar, o ya yo soy un viejo, no quiero que me abran el pecho. Entonces los pacientes ancianos que tienen estenosis aórtica senil o degenerativa, entonces los descartan para cirugía porque tienen ya un riesgo quirúrgico alto por morbilidades paralelas que tengan, y para intentar solventar el problema, se han desarrollado últimamente procedimientos para
implantarles prótesis valvulares aórticas a través de un cateterismo. Este procedimiento se llama TAVI, T-A-V-I. Entonces, con el TAVI, muchos pacientes que anteriormente teníamos que mirar simplemente la evolución, la historia natural de la estenosis aórtica, ahora sí les podemos ayudar porque el riesgo es muy bajo, mucho más bajo de que el quirúrgico, y tiene buen resultado. ¿Ya? Es simplemente que por método de tipo hemodinámico colocamos a nivel de la válvula aórtica una válvula nueva. ¿Ok? Por método hemodinámico. Estamos colocando una válvula nueva. Un procedimiento muy moderno que en nuestro país ya se está haciendo. O sea, ya tenemos experiencia en Perú de este procedimiento para estenosis aórtica severa con TAVI. Se hace en el INCOR, Instituto Nacional del Corazón del Seguro Social. Se han hecho varios pacientes, han presentado su experiencia y es bastante buena. Entonces, en un paciente en el cual les digo a ustedes, no, doctor, ya yo no me quiero operar, ya yo soy un viejo, ¿no? Etcétera, etcétera, pues le pueden ofertar, le pueden decir, hay un procedimiento alternativo para que se pueda aliviar su estenosis aórtica. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre estenosis aórtica? Bueno, una pregunta para el grupo entonces. Tienen un paciente de 85 años con estenosis aórtica severa que tiene síncopes a repetición. ¿Lo operan o no lo operan? 85 años el paciente con síncopes a repetición. Estenosis aórtica severa. ¿Lo operan? TAVI, ¿no? TAVI. Ahí la opción es TAVI porque tiene 85 años, pues. Entonces, la verdad, ya a partir de cierta edad avanzada, ¿no? Como les decía, el riesgo de la operación es alto, el paciente está menos dispuesto a soportar todo el estrés, pues, de un corte, pues, ustedes saben que cuando hacen un reemplazo valvular aórtico tienen que hacer una esternotomía, o sea, cortar el esternón a la mitad, como un pollo. Entonces, muchas veces es mejor ofertar otras cosas. Muy bien, vamos a hacer inmediatamente después de esta patología valvular aórtica, la patología mitral y tricuspidia. Vamos a tomarnos unos 5 minutos para descansar, mover las piernas. Son las 9:05 estamos empezando. Por favor, el que esté grabando, que ya pare esta grabación para que no se desperdicie y la reinicie cuando